Hola, ¿qué tal? Esta es la clase que se ha diseñado en el programa de X con la intención de poder compartir esta clase acerca de las competencias profesionales con los docentes de la zona escolar a mi cargo. En este caso, desde la función de la supervisión escolar, se torna muy importante la formación de docentes y una parte fundamental es el desarrollo de competencias. En esta página que se ha diseñado, se trabaja una serie de materiales a manera de sugerencia también que pueden utilizar los maestros para el desarrollo. Primero, pues la aproximación al concepto de competencias, los antecedentes de las mismas, así como las competencias profesionales en el siglo XXI, retomando aquellas que tiene que poseer un docente para el desarrollo de su rol o función. En este caso, en la página que se diseñó, vamos a identificar en primer término qué son las competencias profesionales. Las competencias profesionales nos habla de que son una configuración compleja, en este caso que integra en su estructura y funcionamiento características tanto cognitivas, prácticas, afectivas, emocionales y ético-valorativas, las cuales se hacen presentes en la acción del sujeto al resolver creativamente problemas y realizar actividades propias de su espacio, sea de carácter ocupacional o profesional. Esta se desarrolla en un contexto histórico, social, cultural concreto que determina su vida y su desarrollo, que sería la primera aproximación hacia el concepto. Después de ahí, se compartió un video explicativo acerca de las competencias profesionales, en el cual se incorpora la definición del concepto, los tipos de competencias que se pueden identificar, así como también el listado de competencias profesionales y por qué son importantes en el desarrollo de un trabajo o una profesión en específico. Así también se incorporó un apartado de conocimientos previos en el cual se adjuntó una liga donde se comparte el texto que lleva por título, bueno, es un artículo en este caso que lleva por título en torno al concepto de competencias, un análisis de fuentes. Allí en ese texto pueden identificar los maestros la definición del concepto de competencia, de dónde surge, cuáles son los cambios que han ocurrido en la definición de este concepto, que se consideran conocimientos previos para poder tener una aproximación hacia lo que es el concepto de competencias profesionales. En una segunda pestaña vamos a identificar los antecedentes de las competencias profesionales. Esto es recuperado del texto compartido, en este caso a través de la plataforma del doctorado de SINADE, el cual es un texto que se encuentra también en este apartado de Para saber más, que lleva por título De las virtudes laborales a las competencias clave, un nuevo concepto para antiguas demandas. Entonces, en este apartado se destaca lo relevante de este texto. Lo primero que vamos a identificar nos habla sobre las competencias profesionales, estas cómo surgieron a través de la pregunta ¿qué necesita el trabajo del trabajador? Y posteriormente ha ido evolucionando este concepto a lo largo del tiempo, transformándose así en la pregunta ¿qué aporta el trabajador en el trabajo? Las respuestas a estas preguntas pues han evolucionado también conforme a los paradigmas en cuanto a organización y producción para el trabajo. Asimismo, en la sociedad industrial, precursor de la actual sociedad de la información y el conocimiento, lo cual se conformó en el siglo XIX, dando lugar al surgimiento del trabajo asalariado. Aquí identificamos cómo lo que prevalecía en los trabajadores era las habilidades, las destrezas manuales, por lo cual se hablaba de un esquema productivo en el cual los trabajadores pudieran realizar su producción al ritmo de las máquinas. También después hablábamos de las características que denominó Haynes como virtudes, las cuales fueron vitales para mantener el empleo, que eran los antecedentes de lo que hoy conocemos como competencias. Se conseguían estas mediante el estímulo,
y el aliento antes que con reales programas de capacitación. Realmente era a través de la misma producción iba definiendo cuáles eran las virtudes que tenía cada uno de los trabajadores. Ya para el siglo XX, la sociedad industrial conoció los avances en la organización del trabajo propuestos desde el Taylorismo y el Fordismo y se instalaron los productivos beneficios de la producción en serie. Y aquí se comparte una imagen referente a lo que impulsa el Taylorismo, en este caso impulsado por el ingeniero Taylor, que dividió el trabajo en pequeñas tareas cuya duración se cronometraba. En el caso del Fordismo, después del Taylorismo, Henry Ford creó la cadena de montaje, en la cual pues cada trabajador tenía una tarea en específico. Y bueno, hoy en día en el siglo XXI vamos a identificar la tercera ola de la industrialización, lo cual nos habla de esta producción industrial que se define como una producción pero en servicios, y esto se ha instalado con base en la sociedad de la información y el conocimiento, lo cual ha ido evolucionando y se adapta con base en las necesidades y características de la globalización. Posterior a ello, para dinamizar un poco el trabajo a partir de la información que se ha compartido, vamos a identificar una sopa de letras en la cual se plantearon algunos conceptos básicos ya analizados en las pestañas anteriores, referentes a las características, por ejemplo, que es ser profesional, a la industrialización, la sociedad y por último competencias con sus definiciones. La intención es que los maestros identifiquen los conceptos, pero a la vez también cuáles son las palabras que tienen relación con lo que se ha analizado hasta este momento. En el siguiente apartado, la siguiente ventana, vamos a identificar las competencias profesionales en el siglo XXI, lo que se ha denominado primero como organización de competencias, por Leonard Mertens. En este caso, en los años 70 se diseñó un sistema para identificar las competencias asociadas a las diversas funciones y responsabilidades de cada uno de los trabajadores, con base en lo que les tocaba desarrollar. Y a esto se le distinguieron como competencias clave o competencias genéricas. Bien, se identifican genéricas por ser comunes entre los puestos de trabajo que se desarrollan y específicas pues también según las áreas funcionales y en la actualidad pues siguen siendo aplicables aunque se han adaptado con base en las necesidades y exigencias de la globalización. Pero bueno, entre las que destacan estas competencias pues vamos a identificar la lingüística, digital, competencias sociales cívicas, conciencia y expresión cultural, matemática y tecnología, aprender a aprender, iniciativa y espíritu emprendedor, que podrían ser consideradas como competencias que prevalecen hoy en día, en el siglo XXI, y que forman parte también de esta adaptación de las competencias genéricas que son requeridas para el desarrollo de una profesión o un trabajo. Y pues estas se han ido transformando, están en cambio constantemente, de tal manera que pues los profesionales tienen que responder a las características y exigencias que demanda su rol. En este caso, hablando con docentes en específico, pues son diversas las competencias que deben de prevalecer, entre las cuales destaca pues las que aquí se mencionaban, como la comunicación lingüística, el establecer contacto con alumnos, padres de familia, competencias digitales, en las cuales el maestro tiene que tener dominio de las herramientas digitales a las cuales tienen acceso sus alumnos, competencias sociales y cívicas, también la formación de alumnos a través de el desarrollo cívico y social, pero también cómo las pone en práctica el maestro. La conciencia y expresión cultural a través de la puesta en práctica pues de todo lo que prevalece en la sociedad, las mini o micro sociedades que se encuentran en los diversos espacios como en la escuela, la familia, pues también forman parte de este trabajo o rol que desempeña el maestro y cómo recupera todas esas experiencias que vive el alumno en su vida cotidiana y las traslada a la escuela. Competencias asociadas a la matemática y la tecnología, así como el aprender a aprender. Pues el maestro no puede
dejar de aprender constantemente, transformar su práctica a través de la profesionalización. Y por último, la iniciativa y el espíritu emprendedor a través de la puesta en marcha de proyectos de gestión que le puedan ayudar a mejorar los procesos que emprende en torno a la enseñanza y el aprendizaje. Mejorar, por ejemplo, algunas áreas de oportunidad que identifiquen su práctica y con ello también identificar qué es lo que necesitan sus alumnos, qué es lo que se necesita mejorar en sus clases, cómo necesita quizá transformar su planeación, transformar la didáctica, y pues todo ello tiene que ver también con esta iniciativa y espíritu emprendedor. Posterior a ello se generaron aquí, se plasmaron algunas clasificaciones con referencia a la organización, eh, bueno, que se ha identificado en el texto analizado, que en este caso primero destacan las competencias clave o genéricas de Dieter Mertens, en el cual se habla del conocimiento, capacidades, habilidades de un tipo tal que contribuyen a un grupo particular de actividades prácticas. Y bueno, para ello, este tipo de competencias o esta clasificación que se enuncia nos habla de competencias para el trabajo en equipo, competencias para el pensamiento crítico, para solucionar creativamente problemas, habilidades de comunicación, habilidades para informar y habilidades para el manejo, información y tecnología, así como habilidades de autoestima y autoconfianza. Entonces, todas estas competencias que están asociadas también a una caracterización o a una profesión o trabajo en sí, pues forman parte también de competencias que debe preceder en el docente, deben de prevalecer en el docente. De tal manera que el maestro pues tiene que estar adaptándose a las condiciones, exigencias del medio en el cual se desenvuelve. Siempre van a predominar algunas competencias antes que otras, pero es fundamental que el maestro aprenda a identificar cuáles son las competencias que posee, de tal manera que aquellas que aún faltan por fortalecer las pueda enriquecer a través de su profesionalización, a través de su formación. Enseguida se plasmaron las clasificación de competencias de acuerdo con Bonk de 1999. La tipología también que él propone está ordenada en 4 tipos de competencias. Competencias técnicas que tienen que ver con el dominio experto de las tareas y contenidos del ámbito del trabajo y los conocimientos y destrezas necesarias para realizarlo. Las competencias metodológicas que están asociadas al saber reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y pues a las irregularidades que se vayan presentando. Competencias sociales, el saber colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva y mostrar un comportamiento y en este caso orientado al grupo y entendimiento interpersonal. Y por último tenemos las competencias participativas, el saber participar en la organización de su puesto y trabajo y también de su entorno de trabajo, capacidad de organizar y decidir y disposición para aceptar las responsabilidades asociadas a su función. Enseguida se comparte un video que pueden analizar los docentes en el cual se destacan las 10 competencias del docente del siglo XXI, aquellas que se deben de poseer y como lo mencionaba hace un momento, quizá pueden predominar algunas antes que otras en el docente, pero lo que se torna fundamental es hacer una reflexión acerca de cuáles son esas fortalezas que poseo, cuáles son las competencias que predominan, pero aquellas que no, pues tratar de fortalecerlo de tal manera que me ayuden a poder realizar un trabajo, un rol mucho más profesional. Enseguida se comparte la clasificación de Gallard y Jacinto de 1998, los cuales también establecen 4 grupos de competencias: competencias intelectuales, competencias básicas, competencias técnicas y competencias comportamentales. Y bueno, allí se describe lo que refiere cada una de estas clasificaciones. Por último, se plantea un juego de palabras que lleva por título competencias clave, en el cual
pues la intención es que los maestros identifiquen palabras asociadas a los conceptos que aparecen aquí o a las ideas que aparecen aquí. Por ejemplo, en este caso, trabajo en refiere al trabajo en equipo, es el juego del ahorcado. Se colocaron 12 palabras que en este caso retroalimentan parte de lo que se ha estado analizando a lo largo de la clase. Y por último, para finalizar, se colocó una pestaña que lleva por título para saber más. En este caso, aquí se nombraron algunas fuentes de consulta adicionales, las cuales puede trabajar el maestro para aprender más acerca del tema de competencias profesionales. La primera fuente es el desarrollo y la gestión de competencias profesionales, una mirada desde la formación. Número 2, definición y clasificación teórica de las competencias académicas, profesionales y laborales. El tercer artículo, competencias profesionales. Y por último, el artículo del cual se ha extraído la información para el diseño de esta plataforma. Lleva por título de las virtudes laborales a las competencias clave, un nuevo concepto para antiguas demandas. Y es con ello que se ha diseñado esta plataforma con la intención de apoyar la formación docente referente al tema de las competencias profesionales. Muchas gracias.